Hola, mi nombre es Sherlyn Yesenia Chávez Mendoza y hoy voy a hablar sobre un tema muy importante dentro del cálculo y las matemáticas, que son las series infinitas y las sumas parciales. Aunque el nombre suena complicado, en realidad es una idea muy interesante que nos permite entender cómo funcionan ciertas sumas infinitas que aparecen en ciencia, tecnología y hasta en la economía. Las matemáticas no solo se enfocan en operaciones simples como sumar, multiplicar, sino que estudian también el comportamiento de secuencias de números, especialmente cuando se repiten o se extienden al infinito. Una de las preguntas más interesantes es ¿qué pasa si sumamos una cantidad infinita de números? ¿Tiene sentido hablar de un resultado final cuando la suma nunca termina? Justo para responder eso también aparecen dos herramientas, las series infinitas y las sumas parciales. ¿Qué es una serie infinita? Una serie infinita es simplemente la suma de todos los términos de una sucesión que no termina. Por ejemplo, imaginemos una sucesión como la siguiente: 1, un medio, un cuarto, un octavo, más un 16avo. ¿Ok? Aunque parece que si sumamos infinitos números el resultado debería ser infinito, no siempre es así. Hay casos donde la suma se acerca a un valor fijo. Cuando esto pasa, decimos que la serie converge. ¿Qué son las sumas parciales? Para entender si una serie converge o no, usamos una herramienta muy útil que se llama las sumas parciales. Una suma parcial es importante porque es simplemente sumar los primeros términos de la serie. Por ejemplo, en una suma parcial se suma el 1, en la segunda el 1 medio y el resultado pues sería que va avanzando de 1.5, ¿no? O sea, el resultado es 1.5. La tercera es 1 más un medio más un cuarto igual a 1.75 y así sucesivamente. Lo que hacemos es observar si esas sumas se van acercando a un número en específico. Si lo hacen, decimos que la serie converge a ese valor. Como por ejemplo, esta serie viene de 1 más un medio más un cuarto más un octavo. El primer valor sería el 1. En la segunda serie se suma el 1 medio, que da 1.5. En el tercer valor se suma el 1 cuarto, que da 1.75. Y en la cuarta se suma el 1 octavo, que va 1.875. Entonces decimos que así prácticamente la serie está convergiendo o convergiendo a 2, aunque nunca llegue exactamente. ¿Qué son las series geométricas infinitas? Este tipo de serie se llama geométrica porque cada término se obtiene multiplicando al anterior por un número constante llamado razón. En el caso anterior, cada término se multiplicaba por un medio. Las series geométricas tienen una fórmula para calcular su suma infinita siempre que la razón esté entre -1 y 1. La fórmula sería que la serie, aquí representamos la serie, es igual a sobre 1 menos r, donde a es el primer término y r una razón en común. Un ejemplo, la serie sería 1 más un tercio más un noveno más un 27, bueno, 1 sobre 27. Es geométrica donde a es el primer valor, el 1, la razón es un tercio, entonces aplicamos la fórmula 1 sobre 1 menos un tercio, que eso es igual a 1 sobre 2 tercios, que al final si lo dividimos daría 3 medios. Entonces el resultado sería que la serie converge a 1.5. Y bueno, para concluir, prácticamente las series infinitas no siempre se van al infinito, algunas convergen a un número. Las sumas parciales nos ayudan a ver el comportamiento de una serie y las series geométricas son especiales porque tienen una fórmula directa para calcular su suma. Este tema es una base importante para avanzar en cálculo y tiene muchas aplicaciones en la ciencia, en la ingeniería y en un análisis financiero. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las series infinitas y las sumas parciales. Bueno, el objetivo es explicar qué son las series infinitas y las sumas parciales, cómo se relacionan entre sí y cómo se analizan.
Y vamos a empezar con las series infinitas. Para empezar, ¿qué es una serie infinita? Una serie infinita es la suma de todos los términos de una sucesión sin fin. Bueno, lo podemos representar con una notación, la cual es la notación sigma, la cual es una sumatoria. Aquí en este momento la primera sería nuestro símbolo sería la A y la N las veces que se repite. La sumatoria empieza de un N igual a 1 hasta el infinito, de A enésima veces, lo cual empieza con la sumatoria de A1 más A2 más A3 más A4 hasta las veces que queramos. En este caso sería infinito. Y ya un ejemplo un tanto más real, lo vamos a representar con un medio, que es un ejemplo básico. Pues bueno, nuestra sumatoria va a empezar en n igual a 1 hasta el infinito de un medio de n. Entonces, empezando con n igual a 1, vamos a empezar con un medio, después el 1/4, después el 1/8, y así se va a ir siguiendo con la regla. Bueno, siguiendo con el tema, que es una suma parcial. Una suma parcial es la suma de los primeros n términos de una serie infinita. Para relacionarlo un poco más, la pasada era una muy larga, digámoslo, y la suma parcial solo es un pedazo o de los primeros términos de la serie, digámoslo así. Igual que la anterior, esta tiene una notación, la cual la S va a ser nuestra símbolo de nuestra suma parcial. La N pues sería el número que sería nuestro elemento, sería el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, etc. La N sería indicando cuál número de elemento es. Igual aquí tenemos nuestra formulita, que es la básica, que es la de sumatoria de N, igual aquí vamos a representar con una A, que es A1 más A2 más A3 hasta AN, que son, digámoslo, la AN se va a representar como hasta qué cacho, digámoslo así, de nuestra serie queremos sumar. Y pues volviendo al tema anterior, de un medio, el S1, que será nuestro término 1, es un medio, recapitulando lo anterior. El S2, que es la suma ya del primero y el segundo, nos da 3/4, que sería la suma de un medio más un cuarto. El S3, que sería ya sumar el tercer término, es un medio más un cuarto más un octavo, es igual a 7 octavos. Y para nuestro ejemplo, agarramos nomás 4 términos, los primeros 4. El S4 pues sería la suma de los primeros 3 más el cuarto, lo cual nos da como resultado 15/16. Y pues bueno, las sumas parciales se usan para aproximar la suma total de una serie infinita. Es para dar un aproximado, ya sea, no necesariamente tiene que dar 1 ni 2, puede dar cualquier número. Bueno, para relacionaros un poquito, ¿qué relación tiene la serie infinita y la suma parcial? Una serie infinita se define como el límite de sus sumas parciales. Pues bueno, aquí tenemos igual nuestra notación sigma, la cual igual con A y N, que es nuestra sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de A n veces, la cual se iguala o nos va a establecer un límite de n igual que tiene el infinito de nuestra suma parcial a n veces. Y pues bueno, relacionando un poquito esto, si el límite existe, si ese límite existe y es finito, finito quiere decir que se aproxima a un número real, la serie converge. Si el caso contrario, si esta tiende a infinito o a un número que no existe, la serie diverge. Aquí tenemos la visualización un poco más gráfica de lo anterior dicho. N pues va a ser nuestro número de elemento de nuestra suma parcial que tomamos de la serie, y la Sn pues su valor, digámoslo, decimal. Digámoslo, recapitulando lo anterior, el elemento 1, recordando lo anterior, era un medio. En este caso lo representamos con un decimal que es 0.5. El N2 era la suma de un medio y un cuarto. En este caso, pues la suma de estos dos era 3/4, la cual nos da en decimal 0.75. El tercer término era un medio más un cuarto más un octavo, lo cual como sumatoria nos da 0.875. Y pues el cuarto término, recordando lo anterior, era 15/16, lo cual es 0.9375. Pues bueno, esto vemos que se va acercando cada vez más al número 1, lo cual nos da
nos quiere decir, recapitulando lo anterior, que esta serie converge ya que se acerca a un número finito. Pues bueno, a tanto rollo de esto, ¿por qué son importantes? Bueno, aproximar resultados con presión deseada, lo cual lo recapitulamos lo anterior, se acercó al número 1, lo cual nos da que es que converge y pues nos arroja ciertos resultados. Y está de más mencionar que se resuelven problemas en cálculo, en física e ingeniería. Lo anterior dicho, pues puede ser la aproximación por varios métodos, lo cual podemos calcular el área bajo la curva, lo cual nos puede ayudar mucho. Y por último, una breve conclusión de todo lo anterior dicho. Las series infinitas representan sumas que no terminan, pero gracias a las sumas parciales podemos analizarlas y aproximar su valor total. Observar cómo crecen estas sumas nos permite saber si una serie converge, que se estabiliza, o diverge, crece sin límite. Este concepto es muy útil en matemáticas y en muchas áreas aplicadas como en física e ingeniería, ya que permite trabajar con procesos continuos o repetitivos. En resumen, las sumas parciales son una herramienta clave para entender y manejar lo infinito de forma práctica. Pues bueno, está de más repetir lo anterior para no ser tan repetitivo. Digámoslo así, la serie infinita, imaginemos, como su nombre lo dice, una serie infinita que nunca acaba. Por lo tanto, una suma parcial va a ser solo un trozo, los primeros términos de esta serie, lo cual lo podemos aproximar y analizar de una forma más clara y concisa, si esta diverge o converge. Y pues sería todo de mi parte. Hola, soy Mónica y en este segmento aprenderemos a cómo convertir un número decimal periódico en serie y después a fracción. Aquí les colocaré un número en pantalla. Este número tiene un patrón. No, creo que sí lo pueden ver, ¿no? Bueno, los dígitos que se repiten son 57. Eso significa que estamos frente a un decimal periódico y se puede escribir así. Aquí pueden observar que se le pone como que una rayita aquí arriba y eso significa que es un decimal periódico. Para no hacer tanto rollo que escribir todos los números de acá, se puede representar así. Ahora que escribimos este número como una suma de fracciones, ¿notas algo interesante? Sí, cada término tiene más ceros en el denominador. Aquí, aquí y aquí. Podemos seguir y seguir con la suma, pero ya serían muchos y demasiados ceros. Así que esto podemos denominarlo como una serie geométrica. Ahora tenemos que expresar la serie geométrica. Y lo podemos expresar con esta fórmula. El primer término es 57 sobre 100. Y el segundo, que es la razón, es 1 sobre 100. ¿Y cómo se expresaría la serie geométrica? Bueno, con esta fórmula, siendo así que el primer término es 57 sobre 100 y la razón es 1 sobre 100. La razón es el número por el cual se multiplica cada vez, como aquí lo podemos observar. Empezamos con 57 sobre 100 más 57 sobre 100 por 1 sobre 100 más 57 sobre 100 por 1 sobre 100 a la 2 y el siguiente número sería 57 sobre 100 por 1 sobre 100 a la 3 y así consecutivamente. ¿Por qué? Porque es un número en serie que va periódicamente y se va repitiendo. Ahora, como estamos frente a una serie geométrica infinita, usamos la fórmula para sumarlas, que sería esta por acá. Y los sustituimos con nuestros valores, que sería 57 sobre 100 sobre 1 menos 1 sobre 100, que sería igual a 57 sobre 99. Y si simplificamos esa fracción, sería 19 sobre 33. Entonces, el número decimal periódico 0.57, 57, 57 infinitamente es exactamente igual a la fracción 19 sobre 33. Ahora, Nicole nos revelará unas aplicaciones prácticas para estos conceptos.
Hola, pues ahora yo les voy a hablar sobre las aplicaciones que tienen las series infinitas y las sumas parciales, que pues aunque os parece muchas veces que es como cosa solamente de las matemáticas, pues en realidad no. Y en realidad tienen una importancia, pues no nada más en esto, sino que en todo nuestro entorno de día a día. Pues primero vamos a empezar por qué son importantes. Pues principalmente es que nos ayudan a analizar datos. Nos ayudan a analizar datos y también nos ayudan a aproximar cosas pues que no se pueden calcular exactamente. Gracias a ellas, a las series, pues podemos resolver problemas complejos en muchas áreas como la tecnología, la medicina, la economía y la física, pues, y etcétera. Pues vamos a empezar con las primeras aplicaciones que son en ingeniería y física. Pues principalmente las series se utilizan para estudiar el calor, los movimientos de ondas, corrientes eléctricas, como por ejemplo en las series de Fourier, pues permiten transformar, las series de Fourier permiten transformar sonidos o señales en funciones matemáticas, lo cual es clave para cosas como la música o señales MP3, señales eléctricas, etcétera. Ahora en tecnología y programación, pues como todos sabemos, pues las computadoras obviamente van a utilizar series infinitas, porque así como calculan funciones tales como pues el seno, los logaritmos, los cosenos, todo eso, pues no lo pueden hacer directamente estas computadoras, así que usan aproximaciones. Por eso, cuando usamos una calculadora, en realidad está usando series para darnos el resultado. Ahora en economía y finanzas, pues en la economía las series nos ayudan a calcular cuánto vale hoy por hoy cantidades de dinero que se van a pagar a futuro o pues la ya muy sonada inflación, que pues también cuánto vamos a pagar en el futuro y cuánto se pagaba en el pasado. Para eso nos ayudan las series. Esto es muy común también ver series en inversiones o en préstamos y pues se usa una fórmula basada en series geométricas. En medicina e inteligencia artificial, las series se usan para analizar muchos datos. Es una cantidad de datos tan impresionante que pues los agarran, los comprimen, los analizan y hacen predicciones con ellos. Pues por ejemplo, la inteligencia artificial, bueno, no, más bien una enfermedad, digamos. Las series pues agarran toda esa información con ayuda de las series y con ellas pues hacen predicciones médicas como por ejemplo cómo va a avanzar una enfermedad a lo largo de los días, semanas, meses, años, o también con la IA, que pues por eso al principio si han chateado con una IA les dice por ejemplo como de si le das permiso a la inteligencia que grabe algunas de tus conversaciones porque así con esa cantidad de datos que tú le estás dando y no nada más tú sino otras millones de personas agarran todos esos datos, los comprimen, los analizan, aprenden de ellos y pues así es como entrenan IAs. Y pues en conclusión, así como ven, pues las series infinitas no nada más son un tema de clases, no nada más son un tema que se ve en las matemáticas y que ahí muere, pues solo lo utilizamos para matemáticas y ya, ¿para qué más me sirve? Pues no, las series están presentes en tecnologías que utilizamos todos los días, todas las personas del mundo probablemente, así como pues la música digital, que es lo que se usa ahorita, predicciones médicas, como ya lo dije, y cálculos financieros, entre mucho más. Y pues nada, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Continuando con el tema, yo voy a hablar sobre las series geométricas. Una serie geométrica es un grupo de números ordenados con un patrón específico.
Una serie se dice que es geométrica si sus términos pueden escribirse de esta forma o de esta forma, en donde A hace referencia al primer término y R es la razón, un valor constante por el que multiplicamos cada uno de los términos dando el valor siguiente. En este caso, A por R es AR por R es AR cuadrada por R es AR cúbica y así sucesivamente. Se puede tener la sucesión geométrica de dos formas, con la expansión de cada uno de los términos o con el operador sigma y el término general. Si queremos reconocer una serie geométrica de esta forma teniendo cada uno de los términos, tenemos que plantearnos la pregunta de si es posible multiplicar el primer término por una constante para que nos dé el segundo término y a su vez al multiplicarlo por el segundo término nos dé el tercer término y así sucesivamente. En este caso el término es 1. Tengo que encontrar una constante que al multiplicarla por 1 me dé 1/2. Sería 1/2. Y como está negativo, pues la multiplico también por el signo negativo. Ahora el siguiente término también lo multiplico por menos 1/2. Y eso me va a dar más 1/4 porque los dos son negativos. Y ese sería el tercer término. Y a su vez cuando multiplique menos 1/2 por 1/4 me va a dar menos 1/8 que sería el tercer término. Teniendo en cuenta que la razón entre cada término es constante, que es menos 1/2 en este caso, puedo decir que es una serie geométrica. En el caso en el que la serie está dada en notación sigma, es necesario que solamente el exponente en el término general varíe, es decir, que k se encuentre como exponente y que el exponente de k varíe en forma lineal. Ahora que ya sabemos cómo identificar una serie geométrica, vamos a hablar sobre algunas generalidades. La primera de estas generalidades que tenemos que tener en cuenta es que la estructura general de una serie geométrica es la siguiente. La suma de n igual a 1 hasta infinito de a por r elevado a la n menos 1, en donde a hace referencia al primer término de la sucesión y r hace referencia a la razón, es decir, el valor por el cual multiplicamos cada uno de los términos sucesivos. Igualmente debemos recordar que una sucesión geométrica se considera convergente si la razón es menor que 1 y mayor que menos 1. Y en las series divergentes la razón es mayor o igual a 1 o menor o igual a menos 1. E igualmente podemos calcular a qué valor converge la serie hallando su suma mediante esta fórmula que será igual al primer término dividido entre 1 menos la razón. Y ahora sí, sabiendo todo esto, podemos desarrollar nuestro primer ejemplo. Para este caso, lo primero que debemos hacer es observar que comienza en n igual a 1, igual que nuestra estructura. Eso quiere decir que vamos a seguir esa misma estructura. Esta suma también podemos expresarla como la suma de n igual a 1 hasta infinito de 3 que multiplica a 1 dividido entre 5 a la n menos 1.
y a este término le vamos a aplicar una de las propiedades de la potenciación, que es la siguiente. Esta propiedad dice que si tenemos división de potencias de igual exponente, se conserva el exponente y se divide en las bases. En este caso, 1 no tiene exponente, pero podríamos expresarlo como n. Recordemos que 1 al exponente que sea siempre va a dar 1, y es por eso que podemos expresarlo de esta manera aplicando esta propiedad a nuestra serie geométrica. Y entonces nos quedaría la suma de n igual a 1 hasta infinito de 3 que multiplica a un quinto elevado a la n menos 1. Y como podemos observar, ya tenemos una estructura idéntica a la estructura general de nuestra serie geométrica cuando n es igual a 1. En este caso, el término que se encuentra solo será igual al primer término, es decir, a a, y este término, que el exponente es n menos 1, sería la razón. En nuestro caso, a sería igual a 3 y la razón sería igual a un quinto. Y como un quinto es igual a 0.2 y este valor es menor que 1, quiere decir que esta serie es convergente. Para determinar el valor al cual converge, vamos a hallar la suma. En este caso, es igual al primer término, que es igual a 3, dividido entre 1 menos la razón, que es igual a un quinto. Y realizamos esa operación. Y con eso encontramos el valor al cual converge, que es 15 cuartos, que exactamente es 3.75. En conclusión, las series geométricas son una herramienta muy importante en matemáticas para sumar los términos de una progresión geométrica. Gracias a esta fórmula es posible encontrar la suma total sin necesidad de calcular término por término, lo que facilita mucho la resolución de problemas. Las series geométricas tienen aplicaciones prácticas en la vida real, como en finanzas, física